En materia de portales, haríamos de nueva cuenta replicar el estudio anterior. Ustedes ya saben la regla es que medimos contra la ley del Estado y eso es lo que nos da la medición para efectos del indicador. Lo que creemos que podemos hacer adicional es introducir algunas variables orientadas a la calidad de la información, variables que, por cierto, están orientadas ya a introducir algunos conceptos que vienen de la iniciativa de gobierno abierto. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Sobre las 12 variables comunes que existen para todas las leyes del país, mediríamos disponibilidad de información, utilidad de información, uso de tecnologías y mecanismos de participación y colaboración. Estas 4 dimensiones tienen por objeto ya empezar a medir calidad y qué tanto se está avanzando en estas variables. Además, habría que incluir alguna de gobierno focalizado, o digo de transparencia focalizado, pero esa estaría mucho más referida a los cuestionarios que se estarían enviando y a partir de la identificación de algunas iniciativas hacer una valoración específica de estos puntos en concreto. Reitero que estas 4 variables, la medición de estas 4, no la incorporaríamos al indicador, al índice, para decirlo. Es decir, se mantendría la calificación únicamente sobre ley, pero sí podríamos producir información relevante respecto de qué está pasando en estos 4 elementos que, insisto, retoman ya algunos conceptos de la iniciativa de gobierno abierto. Usuario simulado. Igualmente, replicaríamos el ejercicio a partir del análisis del proceso de respuesta, del análisis de calidad de respuestas y del análisis de tiempo de respuesta. Exactamente lo que hicimos la vez pasada, obviamente con nuevas preguntas y tratando de medir algunos otros elementos, pero la metodología es básicamente la misma. Nuevo. Una de las preocupaciones tanto de transparencia focalizada como de gobierno abierto, tiene que ver con la medida en que el ciudadano es capaz de encontrar respuesta a las preguntas que hace, qué tan rápido lo hace y qué tan buena información encuentra. Aquí estamos proponiendo alejarnos un poco de la idea de usuario simulado como se planteó, que insisto, esto lo haríamos igual, y más bien plantear una serie de preguntas en donde lo que queremos saber es qué tan rápido una persona no calificada puede encontrar una información y qué tan bien encuentra esta respuesta. Y aquí no se trata de medir si hay acceso o no, es decir, la encontró a través del portal, en el portal de transparencia, en el portal de la Secretaría o en ningún lado, hizo una pregunta, obtuvo una respuesta. ¿Qué tanto tiempo le llevó a esa persona a encontrar esa información que está buscando sobre un ejercicio comparativo? Y una vez que obtengamos las respuestas, hacer grupos de enfoque de nueva cuenta, no de gente especializada, sino de gente más o menos común, metodología típica de grupo de enfoque, para que evalúen la información que obtuvieron a través de ese proceso. Aquí no estamos en usuario simulado en estricto sentido, sino tratar de ver qué tan bien la información está respondiendo a las inquietudes que puede tener un ciudadano común y corriente respecto de esto. Cuarta dimensión, capacidades institucionales. Aquí igual haríamos una réplica admitiendo que muchas de las variables que se midieron los órganos garantes no tienen incidencia sobre ellas. Es decir, presupuesto, por ponerles el ejemplo. El órgano garante no tiene mucha incidencia en el monto de recursos que le asignan los congresos de los estados. Sin embargo, sí es importante conocer si ha habido variaciones en esta dimensión. Entonces, aquí la nota es decir, las capacidades institucionales no miden solo al órgano garante, sino todo el entorno en el que éste está desarrollando su actividad. Aquí, evidentemente, también ya ha resultado la experiencia, podríamos facilitar el análisis de información a través de cuestionarios
con mucho menos reactivos de los que mandamos la vez pasada, mucho más al punto, y que nos permitieran recopilar la información de manera más eficiente y sin tanto costo para los órganos garantes. Bueno, hasta aquí, digamos, lo ya hecho con sus adiciones. Los nuevos elementos, y aquí hago una nota, estas son propuestas que ponemos a su consideración. Ustedes las pueden tomar o no tomar y véanlo como módulos. Es decir, el estudio podría encomendarse con exactamente lo mismo o con adición 1, adición 2 o adición 3. Es decir, esto simplemente son elementos que se pueden ir sumando al ejercicio básico. Quizás el que nos parece más relevante es el que tiene que ver con el estudio de las unidades de acceso. Aunque la vez pasada hicimos 127 entrevistas y tuvimos datos relevantes por la manera en que se hicieron las entrevistas y por la información que se recopiló, solamente pudimos intuir una serie de características de las unidades de enlace. Pero básicamente es que existen varios modelos de gestión interna y que esos modelos implican diferentes costos administrativos en cada modelo, y finalmente que existe una variación sistemática en el personal a cargo de las unidades de enlace y que este era uno de los factores que hipotéticamente más afecta el desempeño de la capacidad de las entidades gubernamentales de dar buenas respuestas de información. ¿Por qué? Porque están cambiando continuamente el personal. Pensamos entonces que el estudio de estas unidades es un elemento crítico para poder ahora sí hacer correlaciones que pudieran resultar más significativas y tener una mejor comprensión de qué es lo que está pasando en términos del sistema de acceso y eventualmente de los modelos que pudieran resultar más eficientes para la gestión de unidades de solicitudes de acceso y de portales. Aquí quiero insistir, no solo estamos viendo acceso en sentido estricto, sino también nos parece que está demostrado que un elemento a entender es cómo se organizan las dependencias para dar vida a sus portales y cuáles son los mecanismos internos, las rutinas que existen para que los portales tengan ciertas características. Esto nos parece que es central. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Pues a través básicamente de un cuestionario de base, analizar niveles de recursos humanos, financieros, tecnológicos y de organización de las unidades de acceso, y entonces tendríamos capacidades institucionales, no solo del órgano garante, sino también de las unidades, y ahí tendríamos ya estos dos elementos, más una serie de entrevistas semiestructuradas para este efecto. Segundo elemento, este es quizás el más interesante, pero el más difícil, que tiene que ver con la demanda. ¿Quién pregunta? ¿Para qué pregunta? ¿Cómo preguntan? ¿Cuáles son las razones que explican? Y sobre todo explicar la variación en la demanda de información. Ustedes saben que hay algunas entidades que tienen un número importante y creciente de solicitudes de acceso, mientras que en otras no rebasa un umbral relativamente menor. ¿Qué explica este fenómeno? ¿Por qué en algunos estados se pregunta y se pregunta mucho y en otros casi no se pregunta? Es decir, ¿qué es el factor que determina esto? Hacer esta parte del estudio es bien complejo y admite varias posibilidades. Desde análisis estadísticos muy básicos utilizando o reutilizando la información de Infomex en aquellos estados en los que exista, ¿sí?, hasta eventuales encuestas optativas a solicitantes de información, a través de grupos de enfoque, a través de análisis estadísticos de una muestra representativa de solicitudes de acceso y de recursos de revisión. Aquí hay varias posibilidades. Lo tengo que decir, mientras más sofisticado, más caro, o sea, porque hay que invertir más recursos.
Simplemente quiero poner la banderilla, es decir, y que ustedes consideren qué tan relevante puede ser este elemento en el estudio. El tercero, que sería relativamente fácil y barato de desarrollar, es el de indicadores de gestión, porque lo único que tenemos que hacer es introducir la variable y ver, en su caso, quién la tiene desarrollada, cómo la tienen desarrollada y quizás algunas entrevistas específicas para entender cómo se está generando esos indicadores. No tendría mayor ciencia, esto se puede incorporar de manera relativamente sencilla y me parece que puede ser interesante para darle quizás a partir de este análisis mucho mayor contenido a esto. De hecho, la Secretaría de Hacienda nos ha pedido ya y nos ha ofrecido también generar algunas baterías de indicadores que podríamos dárselas a los órganos garantes, pero no nada más el indicador y la variable, sino también de dónde pueden bajar la información de los sistemas federales. Y esto podría ser un elemento interesante a considerar si ustedes lo juzgan pertinente. ¿Cuáles serían los productos de este estudio? Una parte de la experiencia de la métrica pasada es que análisis muy sesudos de información son buenos para la academia, pero no sirven para los efectos y los propósitos que ustedes persiguen. Y que entonces tenemos que ir a un mecanismo de informe y de divulgación de informe que tenga mucho mayor impacto que el que tuvimos la vez pasada. Pensamos entonces que tendría que haber un informe ejecutivo, o sea, no una cosa muy larga, sino una cosa muy destilada, muy bien pensada, muy trabajada con ustedes, que pudiéramos entonces diseñar toda una estrategia de divulgación, también sectorial o regional, o como ustedes lo determinen, ¿sí? Y que pueda tener mucho mayor impacto en términos simplemente de presencia en prensa. Obviamente recomendaciones generales, informes para cada entidad federativa, el DF y la federación, las bases de datos, el sitio de internet mejorado, ya con la comparación entre 2010 y 2012 o 13, lo que sea, y finalmente el ranking de comparabilidad, es decir, cómo se veía una variable en 2010, cómo se ve en 2013. Estos serían básicamente los productos que estamos viendo. ¿Qué impacto? Evidentemente, la posibilidad de identificar avances o retrocesos en el sistema de transparencia, una agenda de incidencia diferenciada para cada entidad federativa, y esto lo podemos hacer porque en la medida que tenemos el informe previo y podemos entonces ya hacer recomendaciones o visiones más concentradas en entidades federativas. Insumos para una política renovada de capacitación y fortalecimiento de los sujetos obligados, particularmente unidades de enlace. Construcción de una agenda ampliada de trabajo para los órganos garantes. Y finalmente, identificación de demanda de recursos materiales humanos aproximados para implementación de políticas de transparencia. Es decir, qué es lo mínimo que se requiere para que esto funcione más o menos adecuadamente. Llegamos al asunto complicado, que son los costos. Lo que puedo traer, sin temor a equivocarme, es cuánto costó, ¿sí? El costo final de la métrica de transparencia fue poquito, como de 1.800.000 pesos aproximadamente. Yo pienso que esta es la base, digamos, a partir de la cual hay que considerar el estudio. En aquella ocasión tuvimos una aportación de la Fundación Hewlett de 500,000 pesos, que fue la que permitió salir adelante con el estudio. Si hiciéramos esta métrica, tenemos que considerar el incremento en costos, digamos, de inflación, en fin, todas estas cosas, que no es mucho.
y una visión modular, porque si hay que incorporar nuevas cosas, hay que sumar el costo de esta parte. Y tendríamos que encontrar fuentes alternas de financiamiento. El ejercicio trataría de generar economías en algunos rubros en los que no hay que hacer mucho más de lo que se hizo la vez pasada, ya sabemos cómo se hace y ahí podemos tener algunas economías interesantes. Aunque habría que reducir el costo administrativo. Parte del costo tan alto fue porque tuvimos que hacer convenios con cada una de las entidades y el dinero se tardaba, o sea, sí fue muy costoso la administración de esto. Eventualmente yo lo recomiendo, si es el CIDE o es cualquier otro, esto es un problema que hay que hacer más eficiente porque eso ayuda a bajar, a reducir los costos. Y una vez que ustedes tengan definidos los términos de referencia, por lo menos desde el punto de vista del CIDE, podemos acudir a las fundaciones o eventualmente a CONACYT a buscar recursos adicionales para tratar de tener fuentes alternas de financiamiento y darle viabilidad al estudio. En realidad el costo, pues reitero, hay que tomar como base lo que costó la previa y a partir de ahí se pueden ir incrementando en función de los módulos o de los intereses que se puedan desarrollar. El estudio estimado requiere 10 meses, la vez pasada lo hicimos en 8, pero si se incorporan unidades de enlace hay que prever un poco más de tiempo porque requerimos más tiempo de procesamiento y habría que hacer trabajos preparatorios importantes. Evidentemente, iniciar todo lo que esto requiere supone que ustedes tomen una serie de decisiones sobre el alcance, sobre el procedimiento de contratación, sobre la fecha de inicio y sobre todo sobre las condiciones que tengan los diferentes órganos garantes para apoyar la operación de campo, ¿no? Este es un elemento central. La vez pasada, sin su apoyo esto no hubiera salido y cualquiera que sea el que lo haga, pues va a tener que tener este apoyo muy concreto de ustedes. Particularmente el país también ha cambiado, hay estados en los que es más complicado hoy desarrollar trabajo de campo, no se los tengo que decir, pero contamos con que el conocimiento de ustedes sobre sus realidades locales pues puede ayudar a que esto se desarrolle de manera eficiente y bien, ¿no? Esto en esencia lo que yo les quiero compartir y evidentemente pues creo que si tienen cualquier pregunta, duda, comentario, bienvenido. Una última cuestión, también un elemento aprendido de la experiencia anterior es que tendrán ustedes más tiempo para validar los datos, ¿sí? Eso creo que fue un elemento que la vez pasada se hizo, pero quizás no fue el tiempo suficiente. Parte también de extender el periodo es porque requeriríamos más tiempo para que haya estos ejercicios de presentación preliminar de resultados, de validación de datos y entonces que el resultado final vaya con la mayor solidez posible. Bien, pues muchas gracias y como les decía, pues aquí estoy ahora o más adelante, en el momento que ustedes lo consideren, para cualquier duda que pudieran tener, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, pues es tiempo, abrimos una sesión de preguntas, consideraciones, comentarios. Conforme vayan levantando la mano voy a ir haciendo la lista. Los que tengan algún comentario, consideración específica sobre el tema, alguna duda sobre lo que exponía Sergio. Claudio. Yo tengo dos preguntas. Una pregunta general que no quiero que suene chusca, ojalá y se pudiera entender lo más posible, desde luego por parte de Sergio. Y otra pregunta muy específica que de manera particular para el caso de Tlaxcala me llama la atención preguntar. La primera es, desde la 12 asamblea yo recuerdo mucho las explicaciones de Sergio con respecto a de que este tipo de estudios no generan rankings y sin embargo
parte de nuestra cultura política. Finalmente, pues sí lo hemos utilizado mucho como rankings, sobre todo por parte de los gobiernos. Entonces, esa parte a mí sí me llama mucho la atención y entonces plantearía, Sergio, por eso digo que si no, espero que no resulte chusco, si podría este proyecto, así como lo estás presentando y como pudiéramos aprobarlo nosotros como Comaip, funcionar a manera de una especie de acordeón, por decirlo así, para los sujetos obligados y que los órganos garantes de transparencia en las entidades y desde luego el DF, pudiéramos trabajar eso con ellos, no tanto como para prevenirlos, pero sí para señalar más o menos hacia dónde va el estudio de la métrica y ver si se pudieran esmerar en algunos aspectos que señalaría el proyecto. Por eso digo que no, espero no resulte chusco la pregunta. Y segundo, en el caso que señalabas con respecto a lo de las legislaciones, la pregunta concreta es si no afecta el hecho de que en algunas entidades como en el caso de Tlaxcala, se hayan generado ya leyes específicas en términos de cada uno de los derechos a tutelar. Es decir, en el caso de Tlaxcala, en mayo del año pasado, el 5 de mayo, se aprobó una ley de archivos, ya más orientada hacia la cuestión de la transparencia. En abril de este año se aprobó la ley de protección de datos personales y en mayo reciente se aprobó la ley de acceso a la información pública. Lo digo fundamentalmente en términos de la variable que se refiere a la cuestión de los órganos garantes, que es el último que señalas, porque, por ejemplo, en nuestro caso, sí se modificó la ley, hubo avances, desde luego el hecho de que se dividiera ya o se generaran estas leyes por separado, desde mi punto de vista es un avance, pero, por ejemplo, no se fortalece al órgano garante, se deja exactamente en los mismos términos. Entonces, la pregunta concreta es si esto no obligaría al estudio a detallar más el caso. Gracias, Miguel. Los rankings son el dolor de cabeza. A ver. Recuerden ustedes que nosotros insistimos mucho que el ranqueo era una cosa complicada, porque era medir peras con manzanas, en fin. Incluso por eso las gráficas que se presentaban venían así como las dimensiones y venían… No, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es algo inevitable, es decir, alguien suma, divide y obtiene el ranqueo general, ¿no? Y yo creo que esto es en buena medida inevitable. La pregunta que me parece tendríamos que hacernos es ¿con qué mensaje queremos salir? Yo creo que la vez pasada fue algo que nos falló, es decir, mucha mayor claridad en el mensaje que queríamos transmitir, que la Comaip quería transmitir con el estudio y cómo hacerlo. Por eso les decía que me parece que hay que pensar eventualmente en una buena estrategia de comunicación, de prensa, de divulgación de resultados, no solo a nivel nacional, sino a nivel de cada entidad federativa, y ahí sí, pues cada quien sabe bien cómo está la situación en los estados. Por eso digo, podría ser una estrategia regional, podría ser cada quien, no sé, en fin, habría que pensarlo, es un elemento a considerar. El ranqueo va a pasar, o sea, y aquí la pregunta es si mejor no lo asumimos nosotros ya, o sea, lo tomamos como un costo y lo presentamos como tal, ¿sí? O mantenemos una línea en el que insistimos que no se puede rankear de esa manera y que lo que esto presenta es una cosa distinta, ¿sí? Sí, ahora, aquí vamos a tener un elemento que sí yo les pido que tengan en mente. Ahora vamos a poder comparar estado contra estado en términos de dos mediciones, ¿sí? Esto es una variable que no existía previamente. Entonces, aquí no solo estamos comparando entre entidades, sino alguien se va a poder comparar con lo que sucedió en 2010. Y ahí, pues ahora sí que va a haber quien esté contento y quien no esté tan contento. ¿Sí? Pero otra vez ahí es donde me parece que se generan oportunidades
que la Comay tendría que reflexionar cómo aprovecharlas, ¿no? Porque son mensajes importantes para los gobernadores, para los legislativos, en fin, para la propia organización gubernamental, ¿no? Que pues es un elemento que hay que tener en cuenta. Es decir, lo digo de otra manera, esto tiene impacto político. A unos les fue bien, a otros les fue mal y a otros muy mal, ¿sí? Yo creo que habría que retomar todas esas experiencias para tener una mejor estrategia de comunicación y mayor claridad en los mensajes que se quieren dar con este tipo de ejercicios. Dos, la segunda pregunta, mira, yo creo que no, aunque sí se va a reflejar en tres elementos. A la hora que se hace la medición de legislación, se van a hacer mucho más claras las fuentes, es decir, ¿solo es una ley de transparencia o también ya hay leyes de datos personales y de archivos? Ahora bien, en las variables no tanto, porque lo que se está midiendo es si esa legislación, no importa que esté en una o en tres, cumple con los contenidos materiales o sustantivos. En materia de archivos, si hay criterios de clasificación, en fin, ¿no? Y de materia de datos personales, si están los derechos ARCO, si no están, en fin, estos son los elementos que hay que tomar. Yo creo, pero igual aquí es un punto de reflexión, que deberíamos concentrarnos mayormente en acceso y transparencia, porque aunque datos personales es muy relevante, también les digo que es muy complejo y nos puede empezar a generar distorsiones en el foco que quisiéramos dar, aunque sin duda se podría enriquecer.